Bienvenidos y bienvenidas estudiantes del sexto grado a esta nueva experiencia de aprendizaje. Esperando hayan visto los videos compartidos para repasar un poquito acerca de algunos contenidos de la fase número 1 de continuidad educativa. Y en esta ocasión vamos a avanzar con la fase número 2. Tenemos las generalidades en la primera imagen, lenguaje, guía de continuidad educativa, Centro Escolar Barrio del Centro, estudiantes de sexto grado, fase número 2, semana número 2. Como podemos observar, siempre tenemos un cuadrito con las generalidades de la materia y de la guía de aprendizaje. Estamos trabajando siempre en la unidad número 4 que se llama el universo dramático. Y en esta ocasión vamos a ver otro elemento importante del texto dramático. En la semana anterior estudiábamos acerca del texto dramático y nos centrábamos en dos elementos que eran el tema y los personajes. Ahora vamos a estudiar acerca de la estructura interna, la cual está formada por el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Cuáles son los objetivos de clase para esta semana de aprendizaje? Son dos. Uno es la resolución de preguntas de comprensión lectora. Y el otro es identificar las partes de una obra de teatro o una obra teatral. Inicio, nudo y desenlace. Es decir que por una parte vamos a seguir trabajando preguntas y actividades de comprensión lectora y por otra pues el objetivo para esta semana es que identifiquemos las partes de una obra teatral, las cuales son el inicio, el nudo y el desenlace. Veamos el punto A, que es el inicio. Actividad número 1, saberes previos. Vamos a tomar en cuenta que lo que se encuentra subrayado en nuestra guía de aprendizaje es lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno de apuntes de lenguaje. Veamos qué nos dice nuestra actividad número 1 de inicio. A continuación se presenta una serie de acciones sin un orden, es decir que están desordenadas, que deberás ordenar en 3 categorías: inicio, nudo y desenlace. Escribe cada acción en el cuadro correspondiente. Aquí tenemos las 3 acciones y lo que vamos a hacer es ubicarlas en el cuadro que está acá ya de forma ordenada. De tal manera que identifiquemos cuál es la parte del inicio, cuál es la parte del nudo y cuál es la parte del desenlace. Recordemos en qué consiste cada una de ellas. En el inicio prácticamente se plantean los personajes, se da una idea general acerca de qué tratará la historia o en este caso el texto dramático. En el nudo se presentan los conflictos, toda la problemática en la cual se encuentran inmersos los personajes. Y en el desenlace se resuelven los problemáticos o el conflicto. Y por lo general siempre tiene un final feliz. Veamos las acciones. Número 1. La princesa libera al príncipe y se lo lleva en su caballo hacia su país. Número 2. Un príncipe se encuentra atrapado en un castillo esperando que una princesa lo rescate. Y la acción 3, una princesa emprende un largo viaje hacia una tierra lejana a liberar un príncipe. Entonces hay que identificar cada una de estas ideas, si pertenece al inicio, nudo o desenlace y ubicarlas en este cuadro que tenemos acá. Muy bien. Luego la parte de acá nos habla acerca de la socialización. Lo ideal es que ustedes socialicen con sus familiares en casita o en el aula de clases, ¿verdad? Con sus compañeros y docentes. Luego veamos la parte B del desarrollo. Y en este caso tenemos la actividad 2, la cual es la lectura de una obra dramática, que es esta que presenta acá. Dice acá, se copiará siguiendo indicaciones de cierre. Es decir, acá en este apartado, en este momento no lo vamos a copiar, pero cuando lleguemos a la actividad de cierre, vamos a ver que ahí sí nos pide escribirla. Se llama El Secreto y está dividido en escenas. En este caso, pues nos presenta una única escena, que es la escena 1. Dice, entra Silvina, una gotita de agua. Silvina, pobrecita yo, una gotita de agua, solita y aburrida. Mi papá y mi mamá y mis hermanos están todos afuera, trabajando y no tengo con quién jugar. Voy a salir a ver si encuentro algo divertido. Camina Silvina, haciendo sonidos agudos mientras brinca por todos lados. De repente se para. Entra el señor Maíz, el señor Frijol y la señora Yuca.
y dice de la siguiente manera: Silvina, mira esa cosecha tan tostada y fea. Está cubierto en polvo y todas las hojas están marchitas. Mira más de cerca: maíz, yuca y frijol. Todos durmiendo. Debe ser porque está haciendo mucho calor. Ya tengo que hacer. Voy a ayudar a todos estos cultivos. Toma el brazo del señor Maíz. Señor Maíz, señor Maíz, despiértese. Señor Maíz, despertándose. ¿Qué es esto? Yo estaba soñando en un aguacero y no sentía nada de sed. Ahora, ¿quién me despertó? Silvina. Yo. Silvina la gotita. Señor Maíz, vengo a ayudarles. Señor Maíz, tú, una gotita tan chiquita, para ayudarnos en esta sequía. No me hagas reír. ¿Qué es esa bulla? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me despertaron? Señor Maíz. Señora Yuca, disculpe, pero esta gotita de agua tiene la culpa. Señor Frijol. ¡Qué escándalo! No dejan a uno en paz. Y yo soñando que estaba flotando en una sopa con todos mis amigos, y no había ni calor ni sed. ¿Por qué se ríen? Señora Yuca. Señor Frijol, esta gotita tiene la culpa. Señor Frijol, mejor que se vaya. No puede hacer nada aquí sin no molestar. Todos. Vete, vete. Silvina. Todos tienen razón. ¿Qué puedo hacer yo tan pequeñita? Y empieza a llorar. Entra la tierra. La tierra. Avancemos. Silvina, ven acá, soy la tierra, soy muy vieja y he visto muchas cosas. Tengo un secreto. Silvina se acerca a la tierra, escucha el secreto y se va corriendo para la casa. Entra una multitud de gotitas. Forman una gran nube y juntos van hacia el señor Maíz, la señora Yuca y el señor Frijol. Las gotitas bailan entre ellos y todos se bañan. Señor Maíz, nunca en mi vida he visto un aguacero tan bueno. Pero ¿qué poder tienen las gotitas? Nosotros no debimos haber echado a la pobre Silvina. Vamos a llamarla. Silvina, Silvina. Silvina, acercándose al señor Maíz. Observamos que aquí hay una acotación, ¿verdad? Porque es una descripción de lo que está pasando y aparece entre paréntesis. Aquí estoy. ¿Cómo se sienten todos? Señor Maíz. Pues todos estamos muy felices, Silvina. Queremos agradecerte mucho por este aguacero. Y esta es una adaptación del escritor Alan Freepack. Muy bien. Tenemos acá un texto dramático bastante curioso, ¿verdad? Y bastante llamativo. Nos dice acá, puedes encontrar más textos dramáticos, o sea, otros ejemplos accediendo a este enlace que nos proporcionan acá. Muy bien. Después de haber leído el texto dramático, viene la parte de comprensión lectora. Al terminar de leer la pieza de teatro, responde. 1. ¿Por qué Silvina decidió salir de su casa? Pregunta 2. ¿Qué quería hacer Silvina cuando encontró al señor Maíz, a la señora Yuca y al señor Frijol? Pregunta 3. ¿Quién aconsejó a Silvina sobre lo que debía hacer para ayudar a los cultivos? 4. ¿Qué hubieses hecho si fueras Silvina la gotita? 5. ¿Cómo podrías contribuir tú en tu comunidad para que siga lloviendo todos los años? La pregunta 5 es bien importante porque también está integrada con la parte del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente. ¿Será que nosotros podemos hacer algo para ayudar a que llueva? Claro que sí, ¿verdad? Hay muchas formas. Entonces se trata de cuidar nuestro medio ambiente y la lluvia tiene mucho que ver con el medio ambiente. Así que los motivo para que respondan las actividades de aprendizaje, que son estas 5 que tenemos acá. Esta parte que habla acá es la parte de socialización y dice que aquí menciona algunas redes sociales como Facebook o WhatsApp, pero sabemos que la plataforma oficial que estamos estudiando ya para esta fase número 2 de continuidad educativa y por medio del cual ustedes deben enviar sus evidencias de trabajo es Google Classroom. Luego vamos a la actividad número 3, que se llama estructura del texto dramático. Y básicamente en esta actividad lo que vamos a hacer pues es copiar esta información que tenemos acá
Y con nuestras palabras podemos en una, 2 o 3 renglones de nuestro cuaderno explicar qué entendemos de la información dada. Dice el texto dramático, al igual que los textos narrativos o informativos, poseen una estructura definida. Inicio. Presenta el lugar donde se desarrollan las acciones y a los personajes. En ocasiones en solo se presentan los personajes principales y no los secundarios. Es decir, que en el inicio muchas veces solo aparecen el personaje o los personajes principales, no se mencionan los secundarios. En el nudo se presenta un problema o una situación compleja en la cual intervienen los personajes, aquí prácticamente todos los personajes. En el nudo se plantean todas las problemáticas que hay y no solo aparecen los personajes principales, sino que por lo general aparecen todos. En el desenlace, en este se resuelve el problema o la situación compleja por parte del personaje principal, auxiliado en muchos casos por los personajes secundarios. En el desenlace prácticamente es el final, ¿verdad? Y es donde se resuelven todos los enigmas, los problemas planteados en el nudo. Muy bien. Y luego vamos a las tareas de la semana, la parte de cierre de nuestra guía de aprendizaje. Y en este caso vamos a trabajar la actividad número 4, que se llama identificación de las partes que conforman el texto dramático. ¿Cuáles partes conforman el texto dramático? Son las mismas partes que forman los textos narrativos o literarios, que son el inicio, el nudo y el desenlace. Veamos en qué consiste la actividad. Ahora que ya conoces las partes que conforman el texto dramático, identificarás esas partes en el texto que leíste al inicio de esta guía. Es decir, van a distinguir cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace en esta obra dramática llamada El Secreto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para esto deberás escribir en tu cuaderno de lenguaje qué diálogos conforman el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Y compartir las evidencias por Google Classroom o en el aula de clases. Veamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en la actividad de cierre o en la tarea de la semana? Vamos a escribir El Secreto, escena 1. Entra Silvina, una gotita de agua. Aclara que Silvina, ¿verdad? Una gotita de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a escribir inicio y van a escribir todo lo que es el inicio. Supongamos que el inicio es desde acá, donde lo dice Silvina, hasta donde dice despiértese. Estoy suponiendo, no estoy afirmando que ese es, porque ustedes deberán definir cuáles son. Entonces, le colocamos inicio y copiamos eso. Luego desarrollo o nudo, que es lo mismo. Y copiamos, supongamos que el nudo es desde acá hasta acá. Y luego, digamos, le colocamos cierre o desenlace. Le colocamos esto de acá. Entonces, lo que yo necesito es que copiemos esta obra dramática, que hagamos el dibujo también de las nubes, las lluvias, coloreemos y que vayamos identificando cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Eso es, también lo podemos hacer con colores, copiarlo todo y subrayar de un color el inicio, subrayar de otro color el nudo y subrayar de otro color el desenlace, para hacerlo también creativo usando colores. Entonces acá tenemos varias formas de cómo hacer. O encerrarlo entre nubecitas, ¿verdad? Encerrar con un nube color naranja al inicio, por decir algo. El nudo encerrarlo con nubes color verde. Y el desenlace encerrarlo con nubes color celeste, por poner un ejemplo. Entonces ahí lo dejo abierto a su creatividad, la manera en que van a identificar las partes básicas de una obra dramática. Muy bien, en esta clase hemos aprendido acerca de la estructura interna de los textos dramáticos, inicio, nudo y desenlace. Espero que sigamos avanzando, ya sea en la modalidad virtual o en la modalidad semipresencial. Nos vemos en la próxima. Un gusto siempre estar con ustedes compartiendo estos espacios. Bendiciones.